la Rúa ya con una economía que viene de recesión. Acá tuvimos el efecto de Caipirinha, la crisis en Brasil. De la Rúa asume, ajusta. De manera similar a la de Milei, le preocupa mucho equilibrar un poco las cuentas fiscales y lo que hace es hundir al país más en la recesión. Acá es el año 2002-2001, este es el año que se va de la Rúa. Después viene, como todos sabemos, el 4-1, estalla la convertibilidad, la economía cae un montón, pero, y de esto se habla poco, de esto se habla muy poco, la economía acá, en el 2002, si bien cae 10,9%, una locura, en el último trimestre la economía del 2002, Duarte presidente, la economía ya empieza a reaccionar. Yo estaba en la bolsa en ese momento, me acuerdo que en el 2002 viene la baña en abril, los operadores de bolsa del recinto decían, se especulaba, la baña viene en el peor momento, creo que viene en abril o mayo. ¿Se acuerdan que primero viene Remel Helicop? Los operadores apostaban que la baña había cobrado 6 millones de dólares para agarrar esa papa caliente que nadie quería agarrar. Sin embargo, viene la baña, hace la tarea antes de Remel Helicop, la devaluación, el default de Rodríguez A, Argentina no paga la deuda por un tiempo, y Argentina a final del 2002 con un dólar muy competitivo, muy barato. En esta época ustedes caminaban por Cañitas, 2 cuadras, no sé si conocen Cañitas en Palermo. Escuchaban 20 idiomas, parecido a Babilonia, escuchaban todos los idiomas porque todo el mundo, bueno, las cataratas explotaban, querían venir a la Argentina con un dólar barato, estábamos regalados. Pero generaba crecimiento también eso, por supuesto esta situación, combinada con el famoso viento de cola, los precios de la soja altos, el no pagar la deuda, no estar asfixiado por pagar el vencimiento de deuda. Argentina empieza a mejorar. En ese momento, el INDEC de Duarte inventa el EMAE, que es como una especie de medición sui generis del PBI mes a mes, para que empezara a registrar que la economía, ya cuando se entregó a Néstor Kirchner, empieza a crecer. Y la prueba más fehaciente es que Néstor Kirchner le dice a la baña, señor, usted se tiene que quedar al ministro de Economía. En el 2002 teníamos un balance de dólar bajo, barato o caro. A mí me gusta decir teníamos un tipo de cambio alto en el 2012. Claro, sí, por supuesto. Porque no es lo mismo la interpretación. Sobre todo cuando preguntaste si el peso, respondió ella, o teníamos un peso débil, muy débil. Sí, pero teníamos un tipo de cambio alto en el 2012. También, claro, sí, obvio. Eso es fundamental, sí. Porque eso protege toda nuestra economía. Exactamente. Este tema es un poco, y acá, esto que ven acá, para mí es la explicación del kirchnerismo. Para mí, por eso digo la economía, para mí domina la política. Si estos palitos fueran para acá, poner a Cristina hablando, sobre el derecho, quiero saber si existe o no existe. Esto es, yo trabajé en el diario Buenos Aires Económico con los economistas del Grupo Fénix, con el ministro de Economía como Aldo Ferrer, te lo he contado a vos, con Mario Rapoport, historiadores económicos, Eduardo Curia, no sé si les suena. Gente muy de la economía heterodoxa, y ellos nos contaban que este fue el periodo de crecimiento sostenido más largo de la historia argentina y el más potente. No hubo un periodo de 4 o 5 años seguidos tan fuertes. Esto marcó para siempre la política de la Argentina. También acá Misiones, Rovira, que aguantó como pudo este momento, se encontró con un estados provinciales, que tenía una explosión recaudatoria tanto por coparticipación, con un montón de nivel de actividad, con un montón de empleo en alza. Y yo para mí digo que, esto es una opinión también personal, que la política, muchas veces, la política se nutre de la capacidad de dar trabajo, o de dar un contrato, o de dar algo. Imagínense cualquiera que gobernara con esta economía y un Estado que venía creciendo. En estos años, Posadas empezó a crecer mucho, se hicieron los barrios del Iproda, hubo mucho éxodo de las chacras a una Posada. Quien la veía en avión viniendo desde los 90 veía ya desde el aire cómo crecía y crecía, ¿no? Y esto, bueno, en un momento se termina. ¿Qué pasa básicamente? Como dijo Juan Carlos, en el 2008 vino una de las mayores crisis financieras y económicas mundiales de la historia, la crisis de los subprime. Argentina siente el cimbronazo y después viene esta contracción. Después viene el rebote, que es un rebote
vigoroso, fíjense que sube más. Y este para mí 2010, ven acá, este es el kirchnerismo ya del consumo, este es el kirchnerismo del dólar alto, Argentina barata, superávit gemelos, la Baña y Argentina que le entraban dólares a los perros y tenía que salir a comprar dólares para que el dólar no se le fuera para abajo, porque el dólar se va a 4 y después quiere bajar como consecuencia de una entrada fenomenal de tanto de los turistas como de inversores que venían a comprar una Argentina barata e invertir en un país con una economía en crecimiento también. El crecimiento genera confianza y la confianza hace también que los dólares, en mi opinión, entren a la economía en lugar de salir. En esta época Argentina llegó a tener 50.000 millones de reservas y salía y compraba en parte para que el dólar no se le fuera a 1 o a 2 pesos y para tratar de sostener cierta competitividad del dólar. En cambio, este kirchnerismo, y este fue el último año bueno, fue el kirchnerismo de los electrodomésticos, Frávega, Tinelli, las motos, y que trataba ya de sostener el consumo. Este era muy bueno en el superávit comercial, por ejemplo en la balanza comercial. Este era ya un kirchnerismo con inflación, pero que trataba y fomentaba el mercado interno, que también me parece algo interesante, que es discutible. Yo la verdad que me parece que fue algo que trataron de, después de una crisis, siempre el kirchnerismo sostener el mercado interno, que la verdad, cada uno tiene su opinión, yo estoy a favor de eso. Este fue el último año bueno. Hay quienes dicen que Argentina desde acá, 2011, no crece, estamos estancados, estamos siempre en el mismo lugar. Fíjese que sube, baja. Se habla de la maldición de los años impares, pero la cuestión es que, ¿qué pasa en nuestro país? En todos estos años vemos vacas, pero transformémoslo a personas. Este es un país estancado, cada vez hay más gente que tiene que ir al mercado laboral. Yo tengo hijas de, por ejemplo, 21 y 19 años, ahora están buscando su primer trabajo, les cuesta. Estos años de estancamiento son años que se destruyen sueños, que nos hundimos en la decadencia. No interesa el signo político ahora, estoy hablando de traducir estos palitos a la realidad. Amigos que vemos, familia, o nosotros mismos que no podemos progresar, siempre estamos en el mismo lugar, y progresos que sí veíamos más fuertes acá se hacen mucho más selectivos o directamente no van para ningún lado. Después voy a volver acá brevemente, pero quiero explicar un poquito qué es para mí el principal indicador de cualquier economía. Porque no es lo financiero, para nada. El empleo, vamos a hablar de empleo. Acá estamos, le voy a leer un poco porque pido disculpas que no está nítido. Este es el año 2012, más o menos cuando arrancó el estancamiento. El empleo más o menos privado registrado, es decir, empleo en blanco, era 6 millones y moneditas, ¿sí? Acá, más allá de los vaivenes, sube y baja. ¿Ven? Es como la economía, como el PBI, sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, bajó bastante, sube, pero más o menos siempre en el mismo lugar. Este número es, ya con mi ley, abril, 6 millones punto 27. Es decir, de 6 millones punto 10 a 6 millones punto 2. Nada. En un cuarto de siglo. En un cuarto de siglo donde tenemos mucha más gente. Y es para mí, y esto lo hablo a veces con algunos políticos, a ver qué piensan, porque digo, a mí, soy periodista de finanzas, pero esto para mí es más importante que todo. Y mucho de lo que va a pasar el domingo, a mi opinión, y después vamos a charlar entre todos, tiene mucho que ver con esto. Esto es una curva que la inventé yo. Empleos en blanco, flat, como acabamos de ver más o menos, supongamos que aquí está en una línea de tiempo. Población que busca trabajar, pongámosle. Esto es lo que está pasando en Argentina. Cada vez más gente necesita trabajar, pero las oportunidades son cada vez menos. Cuando esto se ensancha, la decadencia de Argentina de todo tipo, moral, de los políticos y de todo crece. Si el día de mañana, por ahora va a poner que la pandemia moría, lo que digo que estoy diciendo que moría la mitad de la población, y estas dos curvas eran igualitas, iba a haber muchas conductas distintas en un país donde sabemos que hay oportunidades. ¿Se entiende? Porque yo lo comparo con esto. Esto ya es una mirada muy personal. Lo comparo con esto, con el Titanic. Hubo un momento en el Titanic, pero acá se habla mucho que la educación es la salida. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Cuando no hay oportunidades, No está de acuerdo. no estoy diciendo que no haya que educarse, pero la educación te forma para ganarle el puesto a otro y de relegar mucha gente, mucha exclusión en la Argentina. ¿Cuándo en la cubierta de Twitter, quién levanta la mano, quién vio la película de DiCaprio? ¿Quién no la vio? 3 veces. Para ver, se un día, ¿no? Por ahí no se lo usa. Por ahí termina distinto. También, 3 horas y pico, es esa que te enganchás, viste, un sábado, la agarrás a la mitad. Ya el hundimiento dura como 1 hora y pico. ¿Qué pasaba en la cubierta de Titanic cuando se avivaron? Ustedes no sé si vieron al principio, todo bien, iban con el frac, vamos a subir a los botes, todo normal. Cuando se dieron cuenta que no había botes para todos, ahí empezó a hacer un sálvese que pueda, empezó los tiroteos y empezamos a ver de gente muy rica, porque era muy rica la gente la que viajaba, también estaba en la tercera clase, ¿no? Pero digo, no importa si sos médico, si sos qué, si ya es un sálvese que pueda. Y esto es gravísimo para la Argentina, porque podemos tener o no tener dólares, pero no tener oportunidades, no tener crecimiento y estar estancados desde hace tanto tiempo, con una población que crece. Hace poco Pasaracqua reconoció por primera vez, porque en Misiones se da mucho población joven, yo digo, qué lindo, juventud, positivo, buenísimo. Yo siempre digo, ¿por qué dicen esto? Si es un problema para los hacedores de política, para el gobierno, porque tiene que dar oportunidades. Y hace poco Pasaracqua por primera vez con la población joven, es un problema, es un hermoso problema que tenemos que atender, porque le tenemos que dar, tratar de generar condiciones para darles trabajo, para darles educación, para darles vivienda. Uno de los dramas actuales de la economía actual de Milei es que se disparó el precio de los alquileres con sueldos que son en Misiones los segundos o terceros más bajos del país. En cambio, el precio de los alquileres subió. El otro día lo charlaba con un empresario muy importante. El precio de los alquileres hoy más o menos, por poner un número grosso, se lleva la mitad del sueldito de cualquier persona, o más de la mitad. Todo el tiempo está pasando en Posadas, no sé, en Campo Grande, porque por ahí son otros mercados inmobiliarios.